Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas Arellano y ya nos aproximamos al final de este año, de 2024, principios de 2025, y toca despedir el año haciendo un poco una recapitulación de las mejores películas del año. Vamos, tampoco es que haya habido demasiadas, quizás nombrar tres o cuatro destacables por si ustedes no las han visto y les apetece verlas y contarme su parecer, o por si ya las han visto y quieren darme sus impresiones y quizás también recomendarme otras que se me puedan haber escapado perfectamente, ¿no? Precisamente hoy es el día 19 del 12 del 24, jueves, y el jueves pasado, hace 7 días exactos, por la mañana, tuve el pase de prensa aquí en Madrid de la película Nosferatu de Robert Eggers, que para mí es una de las grandes películas del año. También era una de las más esperadas y no ha traicionado esas expectativas, y que seguramente sea el último gran estreno del año, ¿no? Este Nosferatu de Robert Eggers, que se estrena el día 25 en cines, y que me parece una película, bueno, pues que no solo es para amantes del terror, no es una película de terror como tal, ¿no? Aunque desde luego ese es el género al que más se aproxima, sino que es sencillamente una película sobre lo fantástico, ¿no? Como en definitiva, bueno, pues son todas las grandes películas que nos hablan de la realidad de la forma más profunda que se puede, que no es a través de la mímesis, no es a través del simple realismo, sino a través de la fantasía, ¿no? Entonces, bueno, hablando de Nosferatu, estamos hablando, por supuesto, de uno de los grandes mitologemas, como diría Georges Dumézil, del cine, de uno de los grandes mitologemas, en definitiva, de la ficción, tanto literaria como cinematográfica, contemporánea, ¿no? El mitologema del vampiro, que tiene, bueno, pues una tradición que podríamos recapitular un poco, y más concretamente de esa versión eh, occidental del vampiro, más grande que cualquier otra que podamos pensar, que es el Drácula de Bram Stoker. Tengo aquí el libro, Drácula, Bram Stoker, escritor irlandés, novela publicada en el año 1897, que no fue la última aproximación que hizo Bram Stoker al mitologema del vampiro. En el año 1903 escribió La joya de las siete estrellas, es otra versión más de la historia del vampiro, pero sin duda la más célebre es Drácula. Eh, y el cine, como sabemos, ya desde sus inicios tuvo un enorme sustento de lo literario a la hora de contar historias. Se sabe que en los primeros años del cine, en ese periodo silente, donde se alcanza una perfección técnica que el sonoro luego viene a arruinar, ¿no? Entre comillas, viene a limitar, porque hace un cine, permite la posibilidad de que exista un cine retórico, que bueno, podemos pensar en la Nouvelle Vague, en otra serie de corrientes que han abusado de él en muchos casos, ¿no? Eso era imposible en el periodo silente y hace que la imagen alcance un lenguaje propio, cerrado, hermético en el doble sentido de la palabra, ¿no? El usual y, por supuesto, el iniciático, y adapta, pues en este periodo se adaptan obras como Don Quijote, hay una versión ya de Don Quijote rusa, si no recuerdo mal, y otra serie de historias. Por supuesto, pronto se planteó la posibilidad de adaptar Drácula de Bram Stoker. El problema es que la viuda de Bram Stoker no vendió los derechos y por eso Murnau, Friedrich Wilhelm Murnau, que es uno de los grandes directores de la historia del cine, con obras maestras de la talla del propio Nosferatu original, o de Amanecer, que es una de las grandes historias de amor, una película totalmente tradicional, totalmente reaccionaria, totalmente contraria a la vida urbana, muy recomendable, El Amanecer de Murnau. Fue la primera película ganadora de los Oscars. Bueno, pues adaptó Drácula sin los derechos, por lo tanto tuvo que hacer un breve cambio en el título de la obra, en los personajes, pequeñas modificaciones en la trama, y por eso llamó a su película Nosferatu y no Drácula.
Nosferatu es un término que aparece en la novela de Bram Stoker, que tengo aquí la edición de bolsillo de Valdemar, ¿no? Tapadura, excelente edición. Yo siempre recomendaré las ediciones de Valdemar, igual que recomiendo las de Atalanta, las de Acantilado, las de una serie de editoriales Sexto Piso, que son verdaderamente ciruela, ¿no? Verdaderamente extraordinarias. Sin duda alguna, Valdemar merece estar ahí. Y bueno, está la edición grande de Gótica, o esta edición del Club Diógenes, son las distintas colecciones de la editorial, y esta es excelente. Verdaderamente la traducción, todo, pues está traducido por Oscar Palmer Yáñez y vale mucho la pena por las notas, etcétera. Es una edición muy cuidada y vale la pena releer Drácula siempre, una de las grandes novelas contemporáneas, una de las grandes novelas de todas las épocas y sienta ese mitologema del vampiro tal y como lo conocemos, ¿no? Y una historia que es puramente arquetípica, que es atemporal, estaba ahí esa historia mucho antes de que la escribiera Bram Stoker, él solo la canaliza y seguirá ahí mucho tiempo después, ¿no? Y por eso es que distintos creadores de muy variadas disciplinas y generalmente, gracias a Dios, en fin, de talento, van haciendo sucesivas adaptaciones, ¿no? El primero fue Murnau, con su Nosferatu, que además es una película que fue tan importante, ¿no? De cara al imaginario de la época. Quizás solo Metrópolis de Fritz Lang está a esa altura hermética, ¿no? Ese Nosferatu, quizás solo esa película, a pesar de otras grandes como M, el vampiro de Düsseldorf, o podemos pensar el Doctor Mabuse, otra serie de películas de gran potencia visual. Pero quizás solo Metrópolis de Fritz Lang, que fue un fracaso en taquilla, pudo llegar a esas cotas, ¿no? De poder en el imaginario del espectador de la época. Y curiosamente, como digo, estas dos grandes películas de lo que se ha llamado el expresionismo, aunque es una categoría dudosa, ¿no? Porque como muy bien señala Ángel Fareta, todo cine es expresionista porque es fantástico, ¿no? Y sobre todo este tipo de cine, ¿no? Podríamos añadir. Bien, pues fueron dos fracasos. La película de Fritz Lang, que, en fin, si quieren ustedes saber qué nos va a venir encima en 2025, vean Metrópolis de Fritz Lang, ¿no? Ahí está todo, de verdad que lo está. Y en el caso de Nosferatu, que también tienen muchas lecturas sociales, etcétera, ¿no? Incluso, ya digo, acerca de lo que se viene, ¿no? El vampiro, cómo está la sociedad actual, etcétera. Se pueden hacer ese tipo de lecturas, aunque tampoco conviene abusar de ellas, ¿no? Bueno, pues si bien Metrópolis fue un fracaso en taquilla, de Nosferatu prácticamente desaparecieron las copias debido a esa demanda de la mujer de Bram Stoker, porque obviamente la película no tenía derechos y adaptaba la historia, entonces casi se retiraron todas las copias y también fue un fracaso porque a pesar de que sí que tuvo una buena aceptación en el público, las multas eran tan altas que aquello no salió rentable, ¿no? A Murnau además le costó mucho hacer la película, pelearse con los productores, etcétera, etcétera. Y además empezó a circular por ese retiro de las copias, por ese rodaje, empezó a circular pues una serie de leyendas, ¿no? Sobre si el actor protagonista de Nosferatu era un vampiro de verdad, etcétera. Y es una historia que después en los años 90 daría lugar a una de las grandes películas sobre el mitologema del vampiro y una de las grandes películas, podríamos decir, metaficcionales o en el lenguaje de Fareta, autoconscientes, que es La sombra del vampiro, de Elías Meritz, que es un masón de grado 18, un director de cine muy interesado en asuntos esotéricos, discípulo de Giordano Bruno, de Jacob Böhme, con una extensa y gigantesca biblioteca de lo esotérico y que ha hecho muy pocas películas, últimamente hace sobre todo proyectos experimentales, cortos, muy visuales, muy inquietantes, pero que en los años 90 hizo esta película, La sombra del vampiro, su segunda película, producida por Saturn Films, ¿no? Y es curioso eso porque este año Nosferatu de Robert Eggers se va a estrenar justo al término de la Saturnalia, de lo que en Roma era la Saturnalia, el 25 de diciembre, que nosotros conocemos como Navidad. Y esta película, Elias Merich, estaba producida por Nicolas Cage, que es el responsable de Saturn Films. Nicolas Cage, que este año ha hecho una de las películas más interesantes, aunque muy sobrevalorada, del año, que es Longlegs.
la ha producido también, no solo aparece en ella, y está protagonizada por John Malkovich y por Willem Dafoe. John Malkovich, gran actor, y Willem Dafoe, que desde luego también, ¿no? Willem Dafoe en este caso hace del actor que da vida a Nosferatu, y lo que hace Elias Merich es darle a este personaje pues, el peso de esta leyenda popular de que efectivamente el actor era un vampiro, ¿no? Entonces, Willem Dafoe hace de un vampiro que hace de Conde Orlok en la película Nosferatu de Murnau. Y John Malkovich hace de Murnau. Si no han visto esta película, se la recomiendo, ¿no? Igual que recomiendo pues Gothic de Ken Russell, o recomiendo Remando al viento de Gonzalo Suárez. Me parecen tres películas que reflexionan muy bien de forma metaficcional sobre el impacto del vampiro, de Frankenstein, etcétera, de todo este tipo de historias en el imaginario, ¿no? Pero para mí la mejor es La sombra del vampiro, que es una verdadera obra maestra y que conecta con la película de Robert Eggers, en que, bueno, pues es una de las últimas revisiones de Nosferatu, es una revisión algo heterodoxa, porque no adapta como tal la película, sino que adapta la historia detrás de la película, pero es verdad que reproduce muchas imágenes, ¿no? Y va más allá. Y sobre todo conecta por el contenido hermético, digamos que las dos versiones más abiertamente herméticas son la de Elias Merich y ahora la de Robert Eggers, aunque, bueno, entre medias ha habido otras extraordinarias, ¿no? La de Werner Herzog, es una gran adaptación con dos actores protagonistas absolutamente pirados. Isabel Adjani, grandísima actriz, la actriz de Posesión de Zulawski, que es una película que si no la han visto, se la recomiendo, también trata sobre vampiros. Possession, Andrzej Zulawski, obra maestra. Y el otro actor es Klaus Kinski, que ya había trabajado con Herzog en Aguirre, La cólera de Dios, en Fitzcarraldo, y quizás estas tres películas son las tres grandes obras de Herzog, que por cierto recomiendo la biografía de Herzog, aparecida este año en papel en España, la editorial Blackie Books, un libro muy, muy interesante, ¿no? Para este personaje que es Werner Herzog, interesado por la hipnosis, interesado por los viajes, por ciertas culturas que no son muy próximas a las occidentales, con documentales sobre una enorme cantidad de temas. Y ese libro, esa biografía, autobiografía, se titula Cada uno por su lado y Dios contra todos. De verdad que muy recomendada, es muy divertida y ayuda a entender el universo de Herzog mejor. Como digo, hizo una versión bastante buena con estos dos actores del Nosferatu. Y luego de Drácula también me gustaría resaltar la versión también de los años 90 de Francis Ford Coppola, el Drácula de Bram Stoker, así se llama la película, que tiene un prólogo donde Coppola, digamos que deja clara cuáles son sus intenciones, ¿no? Su propia visión de este mitologema, porque esto es lo interesante, las sucesivas visiones del mitologema, ¿no? Herzog se centra en el poder que tiene Drácula sobre la comunidad, en esa plaga, en esa peste que el conde Orlok, Nosferatu, Nosferatu, por cierto, como digo, es un término que aparece en el Drácula de Stoker y es la denominación que se da en la propia Rumanía al vampiro. Bueno, pues Nosferatu, cuando se traslada a la ciudad donde vive su amada, eh, asola la ciudad con una plaga, ¿no? Y esas son quizás las imágenes más poderosas de la cinta de Herzog. Cada uno se centra en algo y Coppola se centra en ese lado romántico, en ese lado operístico, en ese lado bueno, recargado de la historia, pero sobre todo en el romance puramente, en su versión del Drácula de Bram Stoker, con un prólogo que es para mí lo mejor de la película, aunque tiene muchos aciertos, también con algún homenaje al mundo del cine, al cine temprano y a su pornografía, ¿no? Que es muy interesante también de estudiar. Y eso también conecta con la versión de Robert Eggers, porque en la versión de Robert Eggers, digamos que lo mejor es el prólogo, es un prólogo onírico, que es una variación sobre el mitologema muy interesante, una de algunas que se permite hacer Robert Eggers con respecto a la historia original, tal y como la escribió Murnau, o bueno, el guionista que colaboró con Murnau, porque lo que nos viene a decir en el prólogo, Robert Eggers, es que Nosferatu encuentra a su amada
porque ya ha pactado con ella, ¿no? Y que de alguna forma todo es un plan de Nosferatu. Y ese pequeño cambio, igual que en la versión de Bram Stoker, el cambio era otro, no era esa historia amorosa siglos atrás de Vlad Tepes, el empalador de Valaquia, etcétera, etcétera, pues Nosferatu lo que hace es hablarnos en definitiva de una bruja. Y esto es muy interesante porque tanto esa conexión hermética que está en Willem Dafoe trabajó con Elias Merits, como decimos, es un estudioso de lo hermético, y en esta hace o interpreta Willem Dafoe de el equivalente a Van Helsing que hay en Nosferatu, y el matiz está en que, bueno, si estudiamos la comparativa entre el Van Helsing de Coppola, que es Anthony Hopkins, está excelente en el papel, y este Van Helsing, o como se llame, de Willem Dafoe, pues la diferencia es que en el de Coppola, Van Helsing es un cazavampiros al uso, ¿no? No se le caen los anillos por tener que cortarle la cabeza a las vampiresas de Drácula. Y en esta versión es más un hermetista, un estudioso de viejos libros, de viejos legajos, que vive casi pues como ese viejo cuadro de Rembrandt, ¿no? Cuando se ve la casa de Willem Dafoe en esta nueva versión de Nosferatu, es casi como un cuadro de Rembrandt, ¿no? Que vive en el interior con una vela, con unos gatos, estudiando viejos tomos, ¿no? Y es muy interesante porque mete mucho contenido hermético, se cita a Paracelso, se cita a Agripa, el personaje se llama Bonfrance, ¿no? Como María Luis Bonfrance, la el socio de Carl Gustav Jung, y tiene ciertos rasgos jungianos, ¿no? Y ahí es donde está el lado esotérico de la versión de Eggers, en esa ambivalencia entre el bien y el mal, que también estaba en la versión de Coppola, y también tiene su lado hermético, pero que ahí va más por el tema amoroso, ¿no? El bien y el mal, cómo se funden en el amor, etcétera, etcétera. Y en este lado, pues va más por este asunto del pacto, ¿no? De una bruja que pacta. Y esto es muy interesante, esta diferencia en los prólogos, cómo cada uno va por un lado, Coppola por el asunto amoroso y Eggers por el asunto de las brujas, porque Eggers, que solo tiene 4 películas hasta la fecha, La Bruja de 2015, El Faro de 2019, El Hombre del Norte de 2022, que está reseñado en el canal, porque también pudimos ir al pase de prensa, y ahora en 2024 a finales, Nosferatu, en todos ellos hay una serie bueno, arquetipos que se repiten, ¿no? En su primera película era La Bruja, obviamente, como indica el propio título, de una forma muy, muy interesante, como está trabajado, como crítica también al puritanismo religioso, etcétera. En la segunda película, El Faro, que es obviamente la más minoritaria, la más de culto, quizás la más pequeñita, es casi un duelo actoral entre Robert Pattinson y Willem Dafoe, tiene una temática puramente prometeica, ¿no? Y casi podríamos hablar de Foucault y de muchas cosas, ¿no? Con ese faro que también es un eje vertical, en definitiva, habla de un montón de asuntos, ¿no? Y que tiene uno de los grandes duelos actorales del cine reciente, ¿no? Quizás junto con The Master, de Paul Thomas Anderson, ese duelo Pattinson-Dafoe, como antes ese duelo eh, Philip Seymour Hoffman, Joaquín Phoenix, pues es un grandísimo duelo actoral. Y luego hizo El Hombre del Norte, que, en fin, no voy a extenderme porque está por ahí la crítica en el canal, pero que habla en definitiva de licantropía, ¿no? Robert Eggers es, bueno, y todo eso llega a Drácula, ¿no? Es decir, la bruja, el licántropo, en varias películas de él, y también digamos, el farero que enloquece a consecuencia de su oficio, no están muy lejos de, por un lado, el personaje de Willem Dafoe en Nosferatu, que también está de alguna forma enloquecido por su oficio, y por otro lado, pues tenemos a la bruja, que es el personaje femenino de la película, interpretado por Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp, que está muy, muy histriónica, pero yo creo que es un poco también la interpretación que ha querido hacer el director del personaje, como esta suerte de bruja. Y también, por supuesto, la figura de Nosferatu, que está interpretado por Bill Skarsgård, que es sin duda alguna el Nosferatu más bestial, más animal, más físico, más fuerte, más sanguinario que se ha hecho hasta ahora en el cine, ¿no? Físicamente casi se parece a Gurdjieff, ¿no? Con ese bigote que le pone, y se diferencia mucho de los otros Nosferatus y Dráculas que habíamos conocido, porque no es ni el conde romántico, ni el conde
en fin, con distintas formas, ni ese conde pálido y estilizado, ¿no? E inquietante. No, es un conde brutal y sanguinario, que aparece poco, aparece casi siempre envuelto en sombras, pero que precisamente por eso pues, resulta muy intimidante, ¿no? Muy terrorífico, muy animal, ¿no? Y que además comete fechorías que no habíamos visto en otras películas y que no voy a desgranar por aquella cosa de no estropearles el visionado, ¿no? Por lo demás, la historia es la misma, con, ya digo, ciertas variaciones. Y vale la pena verlo porque la verdad es que, sobre todo, Robert Eggers ha hecho, aparte de una interpretación muy personal, como decimos, ¿no? Este Nosferatu es casi una continuación del el licántropo que aparece en El Hombre del Norte y de la bruja que aparece en La Bruja, ¿no? Es decir, está muy en continuidad con su cine, es una interpretación muy personal y eso, la verdad que hay que valorarlo favorablemente, porque a mí El Hombre del Norte me gustó mucho, pero cuando me enteré que iba a hacer esta película, dije, la verdad es que creo que sobra totalmente hacer otra versión más de Nosferatu, ¿no? Y por supuesto tiene muchos detractores, Robert Eggers, que odiarán la película, puristas que odiarán la película, y yo en parte entiendo sus razones, ¿no? Los puristas pues se quedarán con la de Murnau, que por supuesto es una de las grandes películas de la historia del cine, y que Robert Eggers pues no puede hacer nada, ¿no? En comparación. Así es, ¿no? Así es. Y luego, por otro lado, pues hay todo un público que detesta a Robert Eggers porque considera que él y otros compañeros de generación como Ari Aster eh, o como el director de X, Pearl y Maxine, que no recuerdo, Ty West, y otros tantos, y James Wan, etcétera, cada uno con su mundo particular, pues son demasiado academicistas y lo único que están haciendo es un cine cerebral, ¿no? De terror sin sustos, etcétera, que yo entiendo pues que a viejos compañeros de generación, de otra generación, como Jesús Palacios, etcétera, pues les resulta repugnante, ¿no? Porque es gente que está haciendo género casi a veces sin haberlo consumido, ¿no? O habiendo consumido solo lo mainstream, pero sin haber buceado en todo ese mundo de serie B, etcétera, que no conocen y que casi no homenajean, ¿no? Quizás el que más conozca ese mundo es Ty West y el que más juega con eso es Ty West, que curiosamente a mí me parece el peor de todos ellos. Luego Ari Aster, que a mí me resulta muy desasosegante, es un poco como la otra gran película de terror del año, que es Longlegs, que Longlegs, como el cine de Ari Aster, a mí me resulta muy desasosegante, ¿no? Y encuentro casi algo malvado, así lo digo, ¿no? En Longlegs, desde luego, tengo también por ahí una crítica escrita de Longlegs para la Gaceta bueno, ahí está dicho, ¿no? Que Longlegs es una película abiertamente malvada, ¿no? Sin duda para mí. Y el cine de Ari Aster, pues también es muy duro, ¿no? Sobre todo la última película que está también reseñada en el canal, Bo tiene miedo, es una obra maestra, una de las grandes películas de lo que va de siglo XXI, ¿no? Es una continuidad de lo que David Lynch venía haciendo desde Carretera Perdida en adelante, ¿no? Con Mulholland Drive, con Inland Empire, bueno, pues Bo tiene miedo juega en esa liga, que es una liga muy contrainiciática. Tiene mucho lado de denuncia, pero también tiene mucho de contrainiciación, ¿no? Robert Eggers se distancia un poco de eso, porque Robert Eggers no nos habla del mundo contemporáneo, como se hace Ari Aster, ¿no? Ari Aster en Hereditary, en Midsommar, en Bo tiene miedo, está hablando de nuestro mundo, ¿no? Y el resultado es terrible, las tres películas, ¿no? La primera es puramente un aquelarre, la segunda en el fondo también, en versión pagana, y la tercera, pues es un infierno, literalmente, mental, ¿no? Del protagonista, con muchos rasgos autobiográficos de Ari Aster. Pero bueno, tampoco me voy a extender porque también tengo por ahí crítica en vídeo. Robert Eggers se distancia de eso, él va al pasado, va a otras épocas, va a mundos mucho más fantásticos e imaginarios, aunque la realidad de Ari Aster está preñada de elementos surrealistas, pero en este caso Eggers directamente huye de nuestro mundo, va a otras épocas y construye de cero, a partir de arquetipos que ya están ahí, ¿no? Recordemos que su anterior película, El hombre del norte, es una revisión de Hamlet, bueno, pues reconstruye a partir de su propio universo de forma muy original, ¿no? Porque su versión de Hamlet tiene mucho de Conan el Bárbaro, tiene mucho de Valhalla Rising, la película de Nicolas Winding Refn, etcétera. Y, y bueno, pues en este caso lo ha hecho con su particular versión de
Nosferatu, ¿no? Así que, bueno, para los interesados, voy a dejar en la descripción del vídeo y en los comentarios la reseña escrita que publiqué hace unos días, precisamente, de esta película, donde hago un poco una revisión de los orígenes de la historia del vampiro en el antiguo Egipto hasta nuestros días, con referencias literarias a Valentin Penrose, a Samuel Taylor Coleridge, a Polidori, etcétera, etcétera, por si les interesa el tema y lo tienen. Y también hablo un poco de la película, del hermetismo, de Elias Merich y su versión en los 90 de La sombra del vampiro, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ir concluyendo, que Robert Eggers sobre todo ha hecho una película basada en la fuerza de la imagen, ¿no? Es decir, ha hecho suyo el arquetipo, que yo creo que es lo que hace un creador, hacer suyo el arquetipo, sin miedo a medirse con grandes artistas, empezando por el propio Bram Stoker, porque esta novela, hay que decirlo, es brillante en todos los aspectos. Es una novela que mezcla, está hecha a través de una gigantesca variedad de testimonios, utiliza mucho el género epistolar, pero también el diario, el informe, distintos registros, algunos están escritos a máquina, otros escritos a mano, otros recogidos con la tecnología de la época, ¿no? En discos, etcétera, etcétera, y hace una narración con multitud de narradores, valga la redundancia, de escenarios, de cronologías, de intereses, de voces, y lo que hace es ensamblarlo todo, y me parece que es, sin duda alguna, por eso una novela del canon decimonónico de Proust, de Joyce, de Faulkner, los pasa por encima de Musil, de Broch, de Hermann Broch, los pasa por encima y se va casi al posmodernismo, en el que, bueno, ya no estamos, hace por lo menos 3 décadas o 2 que no estamos ya en el posmodernismo, pero pasa por encima y va directamente al posmodernismo, ¿no? Por este relato que hace tan variado, ¿no? Y bueno, pues desde luego la versión de Stoker es genial. Y desde entonces, cada autor ha hecho una versión propia de este mitologema, de esta historia que está grabada en nuestro imaginario, en nuestro imaginal, que diría Enrique Corbin, etcétera, con la fuerza con la que puede estarlo la Odisea, ¿no? Lo que pasa es que no tiene esa antigüedad, pero no tiene esa antigüedad su escritura. Desde luego, la historia arquetípica está fuera del tiempo absolutamente, ¿no? Y Eggers, sin miedo, ha hecho una muy buena adaptación, sobre todo desde el punto de vista visual, ¿no? Quitando a Willem Dafoe, que está muy bien en esta versión de Van Helsing como hermetista, como proto-Jung, ¿no? Este Von Franz que habla de Paracelso, de Agripa, etcétera. Pues quitando esta interpretación, la verdad es que Lily Rose Depp, la protagonista, Bill Skarsgård, Nicholas Hult, que este año ha hecho el jurado número 8 de Clint Eastwood, que es una peli recomendable, la verdad es que vale la pena, ¿no? Eh, todos estos actores vale la pena su interpretación, pero no son ninguno de ellos grandes actores, quitando a Willem Dafoe, que por supuesto está imperial en todas las escenas donde aparece. Entonces, quizás no haya actores de la talla de Keanu Reeves, de Gary Oldman, de Winona Ryder y por supuesto de Anthony Hopkins o de Isabella Gianni y de Klaus Kinski, y aquí es donde flojea más la película, a excepción hecha, ya digo, de Willem Dafoe, pero lo que sí que es cierto es que a nivel visual está al nivel de Francis Ford Coppola o de Werner Herzog, que ya es decir, ¿no? No llega a ese nivel de Murnau, que está claro que son imágenes pues tan potentes como las que encontramos, las del primer Nosferatu, como las que encontramos en una caverna grabadas en la pared, tienen esa fuerza las imágenes de Murnau y de su Nosferatu, pero sí está al nivel de sus grandes continuadores, ¿no? Y ya solo por eso pues merece la pena, por esa revisión del arquetipo, por verla al término de esta Saturnalia, que también es el inicio de nuestra Navidad, pues vale la pena ver esta película. Dicho esto, pues acabo de mencionar Jurado número 8, que es una de las películas que más me han gustado del año. Bike Riders de Mike Nichols también es otra de las películas que más me ha gustado del año. Entonces tenemos Jurado número 8, Clint Eastwood. Bike Riders, Mike Nichols. El propio Nosferatu de Robert Eggers. Longlegs, que ya la he citado antes, vale también la pena ver esta película. Y
Por continuar, tenemos también La Sustancia, me parece otra, bueno, quizás la mejor de todas las películas del año, me parece una enorme película. Así que bueno, esa es un poco para mí el podio, ¿no? El podio sería La Sustancia de Coralie Farjit, me parece una enorme película, la mejor del año, ya digo, tengo también una crítica publicada en la Gaceta, y La Bestia, otra película francesa de Bertrand Bonello, o Bonello, me parece otra de las grandes películas del año, así que digamos que me quedaría con La Bestia, me quedaría sin duda alguna con La Sustancia, me quedaría con Bike Riders, me quedaría con este Nosferatu y me quedaría con El Jurado número 8 de Clint Eastwood. Estas serían las 5 películas que más me han gustado del año. También podríamos añadir Longlegs, que me interesó mucho, aunque me parece inferior a nivel cinematográfico y desde luego abiertamente malvada, ¿no? Y ya solo por eso pues me genera muchos reparos. Es cierto que no he visto Cónclave, que sé que se estrena ahora, así que me falta por ver Cónclave para ver si la incluyo, ¿no?, en esta lista. Y poco más, que espero que pasen una feliz Navidad. Vamos a seguir publicando vídeos antes de que acabe el año. Tenemos Julius Evola, tenemos El Grial, tenemos otras tantas cosas, pero bueno, quería hablar de este Nosferatu de Robert Eggers, quería desearles un feliz inicio de año y final de año, por supuesto, y feliz Navidad. Y quería pues compartir con ustedes estas 5 películas que a mí me han gustado del año, esperar a que ustedes me recomienden las que hayan sido de su gusto, recomendar, como siempre, la lectura del Drácula de Bram Stoker, que es una de las grandes, grandes novelas de todos los tiempos y de la ficción contemporánea, sin duda, y para los interesados en el terror, en el fantástico, desde luego es una experiencia lectora que hay que tener varias veces, si se puede, en la vida. Y por último, pues invitarles a que si quieren saber más de ese mitologema, el mitologema del vampiro y de la película de Robert Eggers, pues les dejo en la descripción del vídeo y en los comentarios mi reciente crítica escrita a la película, donde cuento otras cosas que no he querido contar aquí en vídeo para que no se solapen. Así que poco más, llevamos media hora de vídeo y no les molesto más que gracias por estar ahí, por escuchar el programa, y volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.